Estos cojinetes de rodadura, fundamentalmente, acá vemos, podemos, lo que habíamos visto también en el PowerPoint los otros días, en corte, un cojinete bien común, digamos, de los más estándares, en los cuales tenemos una pista exterior, que es la que está por afuera, la pista exterior, una pista interior, que va generalmente solidaria al eje, generalmente gira el eje y va solidario la pista interior, por lo general va a través de un ajuste apretado. No sé si se acuerdan de tecnología el año pasado, cuando vimos los tipos de ajuste. El ajuste apretado es cuando no había juego, entraba para que pueda transmitir el movimiento, digamos, internamente. Externamente, generalmente, la pista exterior está fija, entonces el elemento que hace, digamos, de transición entre la rotación del elemento unido al eje y el elemento fijo externo son los elementos rodantes. Y la rodadura tiene la virtud de generar, todo movimiento por rodadura genera un rozamiento muy inferior al rodamiento por desplazamiento. Si tuviéramos que desplazar una parte sobre otra, la fricción sería mucho mayor que a través de elementos que ruedan. Bien, entonces teníamos la pista exterior, pista interior, teníamos los elementos rodantes, en este caso son los casos más sencillos, que son esferas, bolillas que ruedan, y tenemos un reteno jaula, que es el que permite o subdivide la posición de toda la esfera para que no se o acerquen o alejen, digamos, una de otra, que estén perfectamente distribuidas a lo largo de todo el rodamiento. Si lo vemos de frente, ¿cuáles son las medidas que nos interesan, sobre las cuales hoy vamos a trabajar? Tenemos el ancho B, que es el ancho del rodamiento, que este tiene que, digamos, tiene que estar previsto en función del diseño del eje sobre el cual va montado. Tenemos el diámetro exterior de mayúscula, que es el diámetro máximo o exterior de todo el rodamiento. Disculpen un segundo. Bueno, perdón, ahí sigo. Decía, teníamos el diámetro exterior, el diámetro interior, de minúscula también se le suele llamar barreno, que es el diámetro que va unido a presión al eje, el barreno. El ancho B, perdón, el ancho B y el radio generalmente, nunca los extremos terminan en punta, digamos, por la concentración de tensiones. Siempre en los ángulos se le hace un pequeño radio para evitar concentración de tensión. Esas generalmente son las medidas que vienen en los catálogos. Recuerden que hay cojinetes de estos que vienen desde, para máquinas muy pequeñas, desde relojería, etcétera, que son de milímetros de diámetro, de tamaño, y pesan gramos, hasta cojinetes que vienen para turbinas o motores de barco, etcétera, que pesan toneladas. Varios, inclusive más de 1 metro de diámetro, 2 o 3 metros. O sea que este tema de los apoyos, de los cojinetes, abarca un sinnúmero de máquinas y elementos que hacen que su estudio sea bastante complejo y abarque muchos temas. De hecho, el mejor estudio que se puede hacer de estos cojinetes es comprando manuales de fabricantes donde está la experiencia de ellos, ahí vierten toda la experiencia de años. Por ejemplo, SKF
tiene un manual que son como más de 3.000 hojas, y ahí salen todos los modelos de cojinete, el material, la selección, el mantenimiento que hay que hacerle, las designaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entrado en tema, vamos a empezar ahora a analizar lo siguiente. Esto habíamos visto en general la clasificación, había 2 o 3 clasificaciones, pero en función de los elementos que componen, digamos, los elementos rodantes, habíamos hecho una clasificación que tal vez la más común, que es esta acá, donde teníamos, podemos decir, vamos a agrandar un poquito, entonces, rodamientos con bolillas, generalmente en este caso de una sola hilera, con una ranura en la cual se desplazan las mismas, dice ranura profunda, en general todas tienen una ranura similar. Dice, capacidad para soportar cargas radiales, buena, o sea que si tuviéramos que seleccionar un tipo de rodamiento cuando tenemos cargas radiales, quiere decir cargas peso fundamentalmente, perpendiculares al eje sobre el cual está montado el cojinete, tienen buena capacidad de soportar cargas radiales. Esto es lo primero. Capacidad de carga de empuje o carga axial en la dirección del eje, nula, o muy poca, porque en realidad las esferas trabajan fundamentalmente con carga en la dirección radial, que hace que la misma traten de generar una huella sobre la ranura sobre la cual se deslizan, que es el problema. Cuando las cargas son mayores a las que puede soportar un cojinete, empieza a marcarse o generarse una huella sobre la pista, y ahí empieza, bueno, a hacer ruido y ya, bueno, a funcionar más hasta que no funciona más el cojinete. Y capacidad de desalineamiento. Generalmente, cuando nosotros colocamos un rodamiento, tiene que estar perfectamente perpendicular al eje. Si el montaje no ha sido perfecto, muchas veces no es fácil en determinadas ubicaciones donde tenemos varios elementos o la posición no es exactamente un ángulo recto, etc. Y entonces se generan desalineación entre las partes. Y hay cojinetes que por su capacidad, por su constitución, soportan algunos desalineamientos y siguen funcionando bien. Y hay otros que no. Bueno, entonces acá hace una distinción en esta pequeña tabla, la tabla 14.1, donde dice capacidad de desalineamiento de este primero que hemos visto, regular, malo. Bueno, después tenemos doble hilera de bolillas, excelente las cargas radiales, las cargas axiales un poco mejor que la anterior, dice buena, pero generalmente no es lo que más se utiliza, y capacidad de desalineamiento regular o mala. Lo mismo, contacto angular, bueno, y en cambio rodillos cilíndricos, fíjense, cargas, dice rodillos esféricos, excelente, por ejemplo, para los desalineamientos, y excelente los rodillos cónicos para soportar carga en la dirección axial. Bueno, esto lo habíamos visto. Rápidamente, de todas maneras lo tienen el PowerPoint que les di, y en todos los libros están, en todos los libros que están en la bibliografía que les enviamos están. Este sería un cojinete de rodillos cilíndricos simples, por ejemplo. Esto es lo que se llaman los cojinetes de agujas, en este caso de una hilera, en este caso de 2. ¿Cuándo se utilizan? Esto en realidad
cojinetes de aguja serían cojinetes de rodillos. Lo que pasa es que cuando disponemos de una altura muy pequeña, no podemos colocar rodillos más grandes porque supongamos que la parte externa vaya dentro la carcasa de un reductor. Entonces no podemos darnos el lujo de tener un espesor grande entre el diámetro interior y el exterior. En esos casos se utilizan, por ejemplo, estos rodamientos agujas que tienen, digamos, estos rodillos muy chiquitos, pero uno al lado del otro, y se reparten muy bien las cargas y generalmente funcionan soportando fuerzas y velocidades importantes. Son buenos rodamientos. Fundamentalmente se adaptan a altas velocidades. Estos son casos especiales, rodamientos de aguja, pero adaptado a un seguidor de leva, de un tipo de leva muy especial, que bueno, no, en este instante no es nuestro propósito analizar. Sí, esto, por ejemplo, rodamiento con rodillos, de rótula, y los cónicos, los rodillos cónicos que sí sirven para soportar esfuerzos laterales o axiales. Fundamentalmente para eso, los rodillos cónicos. Sí, sí, cómo no. Y, profe, ¿está grabando? No, ahí graba. Muy accidentada la clase de hoy. Bueno, nada, pero de todas maneras, todo esto es repaso. Ahora, menos mal que me dijiste, todo esto que estoy diciendo hasta acá no es nada nuevo de lo que hemos dicho el otro día. Ahora lo vamos a empezar sí el cálculo, así que justo nos viene bien para empezar a grabar. Ahí está. Recording in progress. Perfecto. Creo que admití a todos. Si queda alguno, me avisan. Pero acá aparentemente están todos. 15. Bueno. Seguimos. Estos son cojinetes verticales que trabajan verticalmente. Generalmente esto tienen todas las máquinas de eje vertical. Supongamos un generador eólico de eje vertical, un lavarropa de eje vertical, una turbina de eje vertical. Generalmente tienen como lugar crítico el cojinete que está en la parte inferior, o depende, o superior, según cómo se distribuye, que es donde se soporta todo el peso de la máquina cuando son verticales. No se distribuyen los distintos apoyos, sino que hay un apoyo que generalmente es el que aguanta el peso. Generalmente estos cojinetes en ese caso tienen esta forma, es decir, tienen fundamentalmente, digamos, para soportar esfuerzos o peso en la dirección vertical. Bueno. Materiales de los rodamientos. En general, los rodamientos o cojinetes, depende para qué sea, como se utilizan tanto en cualquier máquina, hay muchos cojinetes en el tren delantero, en el volante, bueno, todos los elementos que se mueven generalmente tienen en algún apoyo un cojinete, las ruedas, bueno, hablando de un vehículo, por ejemplo, o cualquier máquina. Eso hace que en realidad hoy en día se ha desarrollado tanto el tema de los cojinetes o rodamientos, que según la aplicación se fabrican de varios materiales, inclusive hasta de plástico para rodamientos para cosas muy chiquitas o de poco peso, o hasta juguetes, ¿no es cierto? Bueno, no obstante, digamos, industrialmente el material que más se utiliza
para cojinetes donde hay que hacer esfuerzo, transmitir esfuerzo y velocidad importante, sigue siendo y cada vez más toda la gama de los aceros, y cada vez más la gama de los aceros especiales o aliados. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, el material que más se usa en los rodamientos es el acero. Da un ejemplo, no es el único, el AISI 5200. Al decir 52 estamos hablando de aceros aliados, fundamentalmente cromo, que le da esa característica. Pero aparte tiene un alto contenido de carbono que hace que sea templable, que se pueda templar, adquirir resistencia y dureza con el temple. Tiene 0,95 a 1,10% de carbono, 1,30 a 1,60 de cromo, que es la que le da la característica. 0,25 a 0,45% de manganeso. Eso le da, es para que no, por el tema peso, el manganeso no cambia las propiedades fundamentalmente mecánicas, pero al ser más liviano, digamos, ligera, en esto es importante el peso de estos elementos, más cuando hay varios y son, según qué máquina, pueden ser grandes, ¿sí? Y el silicio, fundamentalmente el silicio, siempre que se le agrega silicio a alguna pieza, generalmente la función del silicio es tratar de que el desgaste por rozamiento sea el mínimo posible. El silicio da muy buena resistencia al desgaste por rozamiento. Bueno, entonces, este es uno de los materiales que más se utiliza. Pero también, si se fijan acá arriba, dice nitruro de silicio. Esto es cuando se utiliza en casos particulares, acero, el que acabamos de ver, acero inoxidable. Hay industrias, por ejemplo, todo lo que es laboratorios, ¿sí? Y todo lo que es industria alimenticia es por norma, ¿sí? Por ley, todos los motores y bueno, las distintas maquinarias se recomienda o se exige en muchos casos que sean todos de acero inoxidable por un tema de contaminación, ¿sí? En esos casos también los rodamientos son de acero inoxidable, ¿sí? Y este otro que es un acero más común, utilizado fundamentalmente en todo lo que sea industria automotriz y otras industrias, digamos, en lugares o rodamientos, cojinetes que no sean muy importantes en cuanto a si fallan pueden generar algún accidente o cosas así. En ese caso se utiliza el acero 52-100. Cuando la función no es tan importante, se utilizan aceros más baratos, digamos, con menores propiedades, como es el M50. Conclusión, materiales utilizados fundamentalmente aceros, aunque se pueden utilizar según para qué caso materiales menores cuando lo permite la aplicación. Acá empieza nuestro estudio real, ¿eh? Entonces, estamos grabando y bueno, espero que estén la mayoría, así esta parte pretendo que me sigan porque es lo más interesante del tema. Dice, relación entre carga y duración. Le leo el tramo vemos la fórmula y la analizamos. Dice, a pesar de usar aceros de muy alta resistencia, todos los rodamientos tienen una duración finita, como todas las piezas, todas las máquinas. Es casi imposible, digamos, fabricar algo de duración infinita. Ahora, acá hay un tema fundamental que es el que vamos a leer ahora. Dice, leo vuelta. A pesar de usar aceros de muy alta resistencia, todos los rodamientos tienen una duración finita y terminarán por fallar debido a la fatiga causada por altos esfuerzos de contacto. O sea que fundamentalmente hay varias, digamos, análisis o varias formas que ya hemos estado viendo con otros temas de que
se rompa o claudique una pieza o un elemento de máquina. Por resistencia, en una forma, es decir, cuando calculamos mal su resistencia a la rotura. Por fatiga, es decir, nosotros lo hemos calculado bien, pero no tuvimos en cuenta las cargas dinámicas en movimiento que generan fuerzas no previstas, y a lo mejor aún con esfuerzos o cargas o pesos menores a los que debería resistir el material se rompe mucho antes de lo previsto por el efecto de fatiga. Es decir, generamos fatiga por la cantidad de ciclos en que se repite la carga o el trabajo que estamos haciendo. Este sería uno de esos casos. O sea que los rodamientos son fundamentalmente piezas que están expuestas fundamentalmente a su rotura o declinación por fatiga. Pero es obvio que mientras menor sea la carga a la cual están expuestas, la duración será mayor y viceversa. Entonces, la relación entre la carga y la duración, la carga a la cual va a estar sometido un rodamiento, le llamamos P, y la duración, el tiempo que va a durar ese cojinete, le llamamos L. Entonces se establece una relación que es inversa, pero no inversa lineal, sino que inversa exponencial, en la cual se determina lo siguiente. Fíjense la relación. L2 le llamamos a la duración, supongamos, a la duración de un determinado cojinete sometido a una carga 2. P2. La carga P2, cuando lo sometemos a la carga P2, la duración es L2. Cuando la sometemos a una carga P1, su duración es L1. Si se ven, tan inversamente proporcional, porque mientras mayor sea la carga, P2, ¿no es cierto?, sea mayor, la duración nos está diciendo que va a ser menor, y viceversa. Si P1 es menor, si la carga es menor, la duración va a ser mayor. Es decir, que hay una relación inversa entre la carga que tiene que soportar un cojinete y la vida útil que va a tener esa pieza, en este caso este cojinete. Pero no es una relación lineal. Si se fijan, está elevada a un coeficiente K, que para los rodamientos de bolilla lo asumimos igual a 3, o sea que es una relación cúbica entre la duración y las cargas a las cuales están sometidas. En el caso de los rodamientos de rodillos, el K es 3.33, es decir, estos dos valores tenganlos presentes para los ejercicios, es decir, la relación que va a haber entre las cargas, para un mismo cojinete, la relación entre las cargas y la duración que va a tener esa misma pieza en función de que esté sometida a una u otra carga, va a ser, digamos, la relación elevada a la K, que es 3 o 3,33 en los rodamientos de rodillas. Bien. Dice, datos de los fabricantes de rodamientos. Dice, la selección de un rodamiento con la ayuda del catálogo de su fabricante. Cada fabricante, en función de la experiencia hecha, va elaborando sus catálogos. Hay mucha analogía o similitud entre catálogos de distintos fabricantes. Hoy en día prácticamente hay 2 o 3 marcas que son las líderes en esto, y las otras, digamos, en realidad, si bien hacen experiencias propias, van copiando, digamos, experiencias que van logrando las principales, ¿no es cierto? Fundamentalmente SKF es la empresa en esto que más ha difundido, o más estudio, o más experiencia en laboratorio tiene. Entonces sus catálogos generalmente son tomados por otros fabricantes también. Entonces dice, la tabla 14.3, que es lo que vamos a ver ahora, muestra una parte de datos. En realidad suelen dar más datos, pero estos son los más importantes que nos sirven para hacer los primeros cálculos o la primera selección. Dice, la tabla 14.3 muestra una parte de los datos tomada de un catálogo
para 2 tamaños de rodamientos de una hilera de bolas y ranura profunda. O sea que estas tablas que vamos a ver ahora se refieren a un rodamiento muy común, tal vez el más común, que es de rodadura simple, es decir, de una sola pista, cuyos elementos son bolillas de acero, de una sola hilera y de ranura profunda. Entonces, esto. Acá. Quería girarlo. Ahí. Ahí está. Lo que me está faltando acá. Vamos a subir arriba. Acá está. Bien. Achicar un poquito. Bueno. Ahí tuve que checar. ¿Se alcanza a ver ahí la tabla? Sí, profe. Sí, Bueno. La idea era poner todas, porque acá hay varias cosas que están relacionadas que se las quería mostrar. Por un lado, generalmente los catálogos son tablas de este tipo y están divididos por series. O sea, los rodamientos son distintas series, ya vamos a ver cada número que representa. En este caso dice tabla 14.3, serie 6200. Datos para seleccionar rodamientos de una hilera de bolas y ranura profunda tipo Conrad, el modelo. Estas son las medidas fundamentales. B es el ancho, D minúscula es el barreno o diámetro interior, dijimos, que es el que va unido al eje. El diámetro exterior, que generalmente o queda libre o va dentro de lo que se llama chumacera, o alojamiento del rodamiento, D mayúscula. Y R es un pequeño radio que se le hace en todas las esquinas para que no termine, digamos, en punto, 90 grados, que haría debilitar esa zona. Entonces, acá tenemos todas esas medidas para cada uno de los rodamientos. Por ejemplo, número de rodamientos 6200, el diámetro D, que es el diámetro interior, en milímetros sería 10 milímetros, en pulgadas 03937, o sea, la misma medida en pulgadas, el diámetro mayor que el exterior, 30 milímetros en este caso, para el 6200, en pulgada la medida, B, que es el ancho, 9 milímetros, y R, que es el radio chiquito 0,024 pulgadas, no está a 2 milímetros, había que hacer la equivalencia, pero estamos hablando de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, de 1 milímetro. Si fuera 0,0254 sería 1 milímetro. O sea, casi 1 milímetro el radio que se le hace como para matar los cantos que no terminen en ángulo recto. Bueno, y así tenemos una serie, si se fijan, esta es la serie
6200, 6200, 6201, 6202, 6203 y así sucesivamente. Y en las últimas columnas tenemos peso del rodamiento. O sea, lo que pesa, en este caso en libras. Este libro de origen, bueno, de habla inglesa, por eso hace referencia, podría estar en gramos, o sí, en gramos generalmente, o kilogramo masa, y sería el número 0,00, generalmente en gramos lo pone SKS. El peso de todo el rodamiento, y estas dos columnas últimas que son elementos con los cuales vamos a trabajar hoy y las clases que siguen. Capacidad básica de carga estática es una, que es una C mayúscula sub 0. C mayúscula sub 0 es capacidad básica de carga estática. Está relacionado con la capacidad máxima de carga o peso estática que puede soportar ese rodamiento. Y la otra es la capacidad básica de carga dinámica capaz de soportar el mismo elemento. Entonces, esos dos valores que son para cada rodamiento, salido de la experiencia que hace, digamos, el fabricante, nos da los valores que sí nos van a servir para seleccionar el rodamiento más adecuado para cada función o para cada aplicación. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, de todas maneras, enseguida cuando veamos algún problemita de aplicación, ahí se va a entender mejor. Bueno, acá hay varias tablitas. En realidad es todo uno, porque todas estas se refieren al mismo rodamiento, sino que en distintos tamaños. Y vamos a analizar lo que significan de esos números ahora. Bien. Vamos a ver un poquito. Se fijan, acá hay lo que se llama tamaños relativos de series de rodamientos. Esto representa una serie de rodamientos, es decir, aplicando la ley de similitud. En realidad hay una similitud entre las medidas de toda esta serie, pero digamos, la serie la dividen en distintos tamaños, y a cada serie, bueno, la subdividen después en una serie de otros cojinetes, digamos, a su vez. Por ejemplo, esta serie arranca con extremadamente ligera, que se le asigna un número 1900. Extra ligera, un número 100. Ligera, un número 200. Ya vamos a ver dónde va ese número, que es un número que designa, o con ese número estamos diciendo a cuál de las subseries pertenece, digamos, dentro del, a qué tamaño pertenece dentro de esta serie. Por ejemplo, la serie 6000, 5000, 8000, 10000, etc. Esta sería tamaño medio, 300, y tamaño pesado o grande, 400. Es decir, tenemos toda una serie subdividida en 5 grupos. El grupo extremadamente ligero, ligera, extra ligera, ligera, media y pesada. Entonces, en todo caso salteamos esta parte de arriba, después volvemos porque es importante, pero vamos a estos números. Dice, el número que antecede a los dos últimos, o sea, el número que les voy a explicar ahora, indica la clase de rodamiento. O sea, ese número que vimos acá, 100, 200, esto acá, que se refieren al tamaño y a la serie,
definen la calidad del rodamiento que estamos analizando. Entonces, dice, el número que antecede a los dos últimos indica la clase. Por ejemplo, varios fabricantes usan la serie 100 para indicar extra ligera, 200 para ligera, que es lo que figuraba ahí, 300 intermedio y 400 trabajo pesado. A los 3 dígitos, bueno, esos son 2 dígitos, o esos 3 dígitos, pero antes que eso hay otra numeración que es lo que indicó antes, que vamos a leer ahora, y que vamos a ver cómo se condice con las numeraciones en las tablas. Dice, los rodamientos estándar de varias clases, los cuales en el caso típico son extra ligeros, ligeros, medianos y pesados. Los diseños difieren en tamaño y número de elementos portantes, bolas o rodillos en el rodamiento. El número de rodamientos suele indicar la clase. El número de rodamientos suele indicar la clase. Y el tamaño del barreno de rodamiento. O sea que esos son los dos elementos que generalmente se acotan en el número o la designación del rodamiento. Es decir, la clase a la cual pertenece y el barreno o diámetro interno. La mayoría de los rodamientos se fabrican con las dimensiones nominales en unidades métricas y los dos últimos dígitos de su número indican el tamaño nominal del barreno. Bien, sigo un poquito más y nos vamos a una tabla que es donde sale explicado todo. Se puede ver la convención del tamaño del barreno en los datos de la tabla 14.3, que es la que vamos a ver enseguida. Observe que para tamaños de barreno 0,4 y mayores, la dimensión nominal del barreno en milímetros es igual a 5 veces los dos últimos dígitos en el número de rodamiento. Bueno, vamos a ver lo que acaba de decir acá en el apunte. Ya me pasa. Bueno. Se me perdió la tabla. 4.3. Acá. Bueno, supongamos esto. Bueno, ahí le explico. La relación que hay entre la dimensión de cada rodamiento y los numeritos este. Por ejemplo, número de rodamiento 6,226. 6,226. Los dos últimos números, dice, si nosotros los dos últimos números lo multiplicamos por 5, nos da en milímetros el diámetro interior del rodamiento o barreno. Así, si hacemos 26 por 5, nos da 130 en milímetros. Si hacemos 28 por 5, nos debería dar 140. Si hacemos 30 por 5, nos tiene que dar los 150 esto. Y 32 por 5 y así sucesivamente. Quiere decir que los dos últimos números del rodamiento multiplicado por 5 nos da el diámetro interno o diámetro de barreno de ese rodamiento. O sea, el diámetro con que encaja en el eje. O sea que estos dos números últimos están relacionados con el diámetro interno. Y el otro número
por ejemplo, todo esto que dicen 2 antes del 26 serían 200, si no tuviera el 26. Toda esta serie de 200 sería, en función de lo que hemos visto recién, 200 sería ligera, o sea, estaríamos dentro de una calidad ligera de rodamiento. Si nos vamos a esta, dentro de la misma serie, mejor dicho, dentro de del mismo rodamiento, pero la serie 6300, este 3, que siempre encabeza este 300 primero, nos estaría diciendo, nos estaría dando, este 300 nos estaría dando el tipo de calidad que sería 300 media. O sea, se refiere ya a una calidad media, la anterior ligera, que está relacionada con el tamaño, ¿no es cierto? Y pesada ya sería para dentro de la misma, de los mismos rodamientos de bolilla con una pista. A ver. Están, no llega a la cual, bueno, termina en 6300. Pero así sería, 6300, 6200, bueno. Y ya les voy a... En el Dropbox hay un catálogo bastante completo que se lo subió el ingeniero Paz el año, vaya, hace algunos años. Ahí fíjense todas las series y pueden ver todo esto. La serie 6400 es ya para rodamientos pesados y van a ver que las dimensiones son más grandes, ya tanto los diámetros, los espesores, etcétera, etcétera. Pero son todos para rodamiento, en este caso, de una hilera de no rodillos, sino esferas, que es lo que decía ahí. Y estas dos filas últimas, estas dos columnas últimas, acuérdense, capacidad básica de carga estática, C sub O o C sub 0, y capacidad básica de carga dinámica, C, que son las dos columnas con las cuales vamos a trabajar a continuación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya, de todas maneras, cuando hagamos los ejercicios, ahí yo creo que es muy sencillo, pero tienen que tener claro los conceptos de esto. Teniendo claro los conceptos es muy sencillo. Trabajar, seleccionar rodamiento y todo esto no es nada del otro mundo, sino que tenemos que tener bien los conceptos que es cada cosa para aplicarla correctamente. Bueno, acá les voy a leer y lo vamos a analizar y vamos a ir a esas dos columnas que les dije, donde están los dos conceptos importantes para la selección. Una es capacidad de carga estática básica, que el C sub 0, C sub O, chiquito. ¿A qué se le llama capacidad de carga estática básica de un rodamiento? Es la carga, o la fuerza, la carga o el peso que puede resistir el rodamiento sin deformación permanente de cualquier componente. O sea, es la máxima carga que puede resistir ese cojinete sin que se genere ninguna deformación, ninguna rotura, ningún vestigio de que se haya deformado o roto nada. Es la capacidad de carga estática básica. Entonces, es la carga que puede resistir el rodamiento sin deformación permanente de cualquier componente. Si se excede esta carga, el resultado más probable será o sería la penetración de una de las pistas del rodamiento de los elementos rodantes. Generalmente las pistas se hacen de material, ahí está, más blando que la esferita, que la bolilla. Entonces, si el material
es más, perdón, si la carga a la cual están sometidos, ese eje y todo el conjunto, es mayor a la que puede soportar, esas bolillas van a generar una marca o una huella en la pista, y ahí es cuando empieza a trabajar mal el rodamiento. Dice, la deformación sería similar a la que se produce en una prueba de dureza Brinell. Cuando se hace un ensayo de Brinell, lo que se hace es, sobre una probeta, con una carga determinada, se introduce o se presiona una bolilla, y en función del tamaño de la huella, se define por comparación cuál es la dureza, ¿no es cierto? La dureza Brinell. En este caso pasaría algo lo mismo. Si superamos la carga que puede soportar el cojinete, la bolilla empieza a deformar la pista, bueno, y esa huella es mayor en la medida que mayor sea la carga. Entonces, la deformación sería similar a la que se produce en una prueba de dureza Brinell. En ocasiones, la falla se denomina brinelado. ¿Por qué? Porque es similar a lo que ocurre en un ensayo Brinell. El funcionamiento de rodamiento después del brinelado sería muy ruidoso, y las cargas de impacto en el área penetrada producirían un desgaste rápido y una falla progresiva del rodamiento. Es crítico o es muy común en los rodamientos cuando empieza a haber una huella por sobrecarga, una huella sobre las pistas. Entonces, bueno, y más cuando las velocidades son grandes, el ruido que empieza a hacer es cada vez mayor hasta que llega a ser insoportable. Si es que llega, muchas veces se rompen antes. Bien. Para comprender la capacidad de carga, bueno, esa es lo que hemos definido como capacidad de carga estática básica, C sub O. Y la otra, que era la capacidad de carga dinámica, la C, está relacionado con las cargas de movimiento dinámica. Y esa, bueno, ahora la definimos. Presten atención en esto, porque esta es la parte tal vez conceptualmente más interesante. Dice, para comprender la capacidad de carga dinámica básica, primero es necesario describir el concepto de la duración o vida útil de un rodamiento. La fatiga se presenta después de un gran número de ciclos de carga para un rodamiento. Eso representa un gran número de revoluciones. También la fatiga es un fenómeno estadístico con una apreciable dispersión de la duración real de un grupo de rodamientos para determinado diseño. La duración nominal es la forma normal de presentar los resultados de muchas pruebas de rodamiento con determinado diseño. Representa la duración que podría alcanzar el 90% de los rodamientos con determinada carga nominal. Observe que también representa la duración que no alcanzaría el 10% de los rodamientos. En consecuencia, la duración nominal designada en ese caso será L sub 10, que quiere decir que hay un 10% de los elementos ensayados que no soportan la carga que estamos analizando. Conclusión, una forma de analizar la vida útil de un rodamiento es someterlo a una carga, a varios rodamientos, a una serie de rodamientos iguales, y analizar cuántos de ellos la soportan y cuántos no. Cuántos soportan una determinada cantidad de ciclos o revoluciones. Entonces, como en este caso, supongamos que decimos, bueno, vamos a someterlos a determinada carga y analizamos cuántos de ellos soportan 1.000.000 de ciclos, por ejemplo. Bueno, supongamos que ensayamos 100 y hay 90 que soportaron y 10 que se rompieron antes. Entonces, en ese caso decimos que la efectividad, o sea que esa carga la superaron un 90%. La otra forma es poner que la duración le ponemos un sub 10, en ese caso que hubo 10% que no lo superó. Es una forma de indicar
¿Mm? ¿Qué porcentaje de cojinetes ensayados soportaron una determinada carga, que es la carga nominal que estamos analizando? ¿Se entiende eso? Les hago una Sí, profe. pregunta. Le hago una pregunta. Si yo pusiera L, le digo así, tengo una serie de rodamientos que sometidos a una determinada carga fueron ensayados a ver si soportaban, como les dije, 1.000.000 de revoluciones. Terminado el ensayo, la conclusión es L20. ¿Qué quiere decir eso? L20. Muy bien. Y un 20%, que es lo que se indica abajo, el subíndice, son los que no soportaron. ¿Está bien? Está perfecto, es así. Ese es el criterio. Bien. Muy bien. Entonces, ahora se puede definir la capacidad de carga dinámica básica como la carga con la cual puede funcionar los rodamientos para alcanzar una duración nominal L10 de 1.000.000 de revoluciones, que es lo que acabamos de decir. Es decir, sometidos a una determinada carga, si nosotros tenemos L10, quiere decir que un 10% no llegó, digamos, con vida a soportar esa carga, y el otro 90% sí. Así, el fabricante proporciona un conjunto de datos donde se relacionan la carga y la duración. Se puede emplear la figura o la ecuación 14.1 para calcular la duración esperada con cualquier otra carga. ¿Cuál es la 14.1? La 14.1 era la igualdad que habíamos visto hace un rato. A ver si está por acá. Esta expresión ahora, conociendo para una determinada carga, podemos determinar también, aplicando esto y despejando, cuál va a ser la duración si le aplicamos otra carga. Y de esa manera podemos analizar cómo un conjunto o una serie de rodamientos animados, o que, digamos, a las cuales se le aplican determinadas cargas, analizar cuál es la vida útil de ese conjunto para distintas cargas aplicadas. Y eso tiene mucho que ver con la calidad que se le quiere dar a la máquina o el elemento. Si nosotros pretendemos que no haya riesgo cero, el LS debería ser cero. Ninguna, o sea, la carga a la cual podría llegar a estar sometido nunca generaría la rotura de ningún. Ese sería un caso de excelencia. Lo que pasa es que muchas veces, para lograr eso, la rotura cero, los costos se van muy arriba, entonces no se justifica en determinadas piezas. Aparte, hay otra realidad. Los fabricantes, y menos hoy en día, ninguno fabrica máquinas para que duren toda la vida. Cada vez se fabrican para una existencia de vida más acotada, 5 años, 10 años, y eso es para todas las máquinas, empezando por, no sé, la licuadora, el auto, lo que sea. Se prevé de antemano, para todos los componentes, en este caso los rodamientos, qué vida útil va a tener, digamos, esa máquina o ese elemento, porque todo eso va atado a un costo de amortización, etcétera, y para que la idea es también para que haya un tiempo hasta que ese elemento no va más y lo cambie por otro, que haya una constante renovación tecnológica para que, digamos, se genere la necesidad siempre de, bueno, de buscar algo más nuevo, más complejo, o con mayor, que nos brinde mayores
satisfacciones, digamos. Todo eso está relacionado y forma parte de todo el análisis económico que se hace detrás de la fabricación en serie de cualquier cosa. Y que un tema para discutir mucho, pro y contras. Bueno. Veamos otros análisis. Dice, otros fabricantes también podrían tomar otro criterio para seleccionar los rodamientos que van a utilizar. Dice, también algunos indicarán la duración promedio con la cual el 50% de los rodamientos no vivirán. Perdón. Así, la duración promedio se puede denominar la duración L50 en ese caso y no L10. Ahora, pregunta, si un fabricante selecciona sus elementos en base a un L50 y otros en base a un L10, ¿cuál de los dos nos está entregando o asegurando mayor calidad en sus elementos? Pregunta que les hago. Claro, claro. Solo admite un 10% de rechazo, el otro un 50%, o sea que es más laxo y hay mayores posibilidades de que aplicada la carga nominal que se está analizando, bueno, se rompa. Entonces, observe que la duración promedio es aproximadamente 5 veces mayor que la duración. Observe que la duración promedio es aproximadamente 5 veces mayor que la duración L10 del sitio de Internet. Asegúrese de comprender la base de la asignación de capacidades en determinado catálogo. Bueno, ya vamos a ver un problemita, pero esto acá es lo que acaban de decir ustedes perfecto. Es decir, definimos la calidad de una serie de rodamientos en función a cuántos de ese conjunto soportan una carga, que es la carga que llamábamos dinámica de base. O sea que la carga dinámica de base es una carga que soporta una determinada cantidad de ejemplares de los que estamos analizando. Si el fabricante pone una vara alta y dice, bueno, la carga dinámica mía va a ser L10, como la que acabamos de decir, quiere decir que ensayado 1000 cojinetes de ese tipo, 900 van a andar bien y un 10%, es decir, 100, se van a romper con esa carga. Si el criterio fuera, como dijimos, L50, el 50% no sobreviviría y por lo tanto, digamos, los riesgos son mayores y la calidad es menor. Ese es el criterio. Veamos un problemita de aplicación. Dos problemitas de aplicación. Dice, en un catálogo aparece la capacidad de carga dinámica para un rodamiento de bolas, como 7050 libras para una duración nominal de 1.000.000 de revoluciones. O sea, en un catálogo aparece capacidad de carga dinámica para un rodamiento de bolas, 7050 libras, para una duración nominal de 1.000.000 de revoluciones. ¿Cuál sería la duración esperada, L10 del rodamiento, si se sometiera a una carga de 3.500 libras? Habíamos visto que la duración era inversamente proporcional a la carga, pero no en forma lineal, sino que elevado a la K. Entonces,
Suponemos, llamamos P1 a la capacidad de carga dinámica básica. Estos 7050 que están acá. A ver, vamos a ver si en la tabla que estamos teníamos dinámica. Si se fijan, es este valor acá. Es decir, acá está de costado, pero estamos hablando de capacidad básica de carga dinámica. Hay un rodamiento de bolillas de una sola hilera que tiene esa capacidad dinámica de carga igual a 7050, que es este acá. ¿Cuál es ese rodamiento? Tendríamos por acá, el primero de esta línea acá, es decir, este acá, el 6308. 6308 sería 300 de la serie 300, 5 por 8, 40, 40 el diámetro del barreno. 6308, el rodamiento que tiene la carga básica dinámica, está acá, 7050. ¿Qué nos pide el problema? El problema sería, si le aplicáramos una carga menor de 3500 libras, nos pregunta cuánto resistirían, cuál sería la duración. Entonces aplicamos P1, que es la carga dinámica básica, que la sacamos de la tabla, 7050, capacidad de carga dinámica básica. P2, que es la carga que nos interesa, porque lo mejor es esa carga a la cual vamos a someter. Entonces queremos saber cómo reacciona el rodamiento aplicándole esa carga, 3500 libras, carga de diseño. L1, que es la duración para la carga dinámica de base, que es la que figura, que es la con la cual se hacen los ensayos, que es la que figura en tabla, es 10 a las 6 revoluciones. Duración L10 con la carga dinámica base. K3 porque estamos hablando de esferas, entonces la constante K es 3. Deberíamos determinar L2, que es igual a la L de diseño del rodamiento que queremos analizar. L1, habíamos dicho que era inversamente proporcional. L2 sobre L1 igual a P1 sobre P2 elevado a la K. Despejamos L2 o LD, que es lo mismo. L1 es este valor, 10 a las 6 revoluciones. P1, 7050, valor, la carga básica que aparece en tabla. Y el AP2, que es la carga para la cual, si aplicada, queremos saber cuánto duraría ese rodamiento. Y nos da 8,17 por 10 a las 6 revoluciones. Es decir, sería 8.170.000 revoluciones. Eso es lo que soportaría. Lo hemos hecho no en tiempo, sino en revoluciones. O sea, es la cantidad de vueltas que giraría antes de romperse. 8.170.000 revoluciones. Esto se debe interpretar como la duración L10 con una carga de 3.500. Si ponemos una carga de 7.050, que es la que se utiliza para hacer el ensayo, la duración es de 1.000.000 de revoluciones. Aplicada esta carga 3.500, nuestro interés es saber cuánto duraría. Y bueno, aplicando esta fórmula nos da 8.170.000 revoluciones. O sea, más de 8 veces más que aplicar esta carga aquí de 7050. O sea, claro, no es lineal. ¿Se entiende el problema? Bueno.
Veamos otro problemita. Duración de diseño. Bien. Dice, se usará, primero vemos el análisis, cómo se determina la duración de diseño, y después un problemita aplicando esto. Dice, se usará el método presentado en el problema modelo 14.1, que era este que vimos recién. Vamos a utilizar los mismos datos. Dice, se usará el método presentado en el problema modelo 14.1 para refinar el procedimiento de cálculo para la capacidad de carga dinámica básica C, con una carga dada de diseño P sub D y una duración de diseño dada LD. Si los datos de carga que aparecen en el catálogo del fabricante son para 10 a las 6 revoluciones, se puede escribir la ecuación 14.1 como está acá. ¿Esta de dónde aparecía esta ecuación acá? Esto recuerden que es la relación, es decir, LD es la duración, esta C es la carga, carga nominal básica, que es la que aparece en la tabla, y esta P sub D, que es lo que queremos determinar como la carga dada de diseño. Entonces, esta carga de diseño es la carga que nosotros necesitamos saber, que es la que realmente va a soportar el rodamiento en función de, bueno, en qué máquina va, en dónde va a trabajar, etcétera. Se saca este valor, el P sub D. El C es lo que sacamos de tabla, ¿no?, según el experimento, y el LD era la duración en función de eso. Si nosotros conocemos la duración y conocemos la carga, podríamos determinar C, que es la carga nominal básica, que es lo que generalmente buscamos en las tablas. Pero bueno, esta sería la forma de cómo determinar los distintos valores de C, que son los que están definidos en las tablas. La mayoría de las personas no piensa en términos de número de revoluciones que realiza un eje, más bien considera la velocidad de giro del eje en RPM y la duración del diseño de la máquina. ¿Cuánto tiempo va a durar en horas de operación la misma? Dice, el diseñador especifica la duración del diseño considerando su aplicación. Se puede utilizar como guía la tabla 14.4, ahora bien, para determinar la duración de diseño en horas y una velocidad de giro conocida en RPM, el número de revoluciones de diseño para el rodamiento sería, claro, es decir, si nosotros, el LD era la duración, el LD lo poníamos en revoluciones por minuto. Si nosotros sabemos en hora, o queremos saber en hora, tenemos que hacer eso, y bueno, por la RPM que nos da el dato, que conocemos, multiplicamos por hora, bueno, por 60 minutos por hora para llevar minutos a hora, es una reducción de unidades nada más. Veamos cómo lo aplicamos en un problema. Dice, calcule la capacidad de carga dinámica básica C. Calcule la capacidad de carga dinámica básica C para un rodamiento de bolas que soporta una carga radial de 650 libras en un eje que gira 600 RPM y es parte de un transportador de una planta manufacturera. Entonces, nos piden determinar C, la carga dinámica básica. Y nos dice que en la práctica soporta una carga radial de 650 libras en un eje que gira a esta velocidad 600 RPM.
Entonces, bueno, antes que nada dice, seleccionar en la tabla 14.4, que es esta acá, duración recomendada para distintos tipos de rodamiento. Entonces dice, selecciona en la tabla 14.4 una duración de diseño de 30.000 horas, que es lo siguiente. Nosotros tenemos que saber qué tipo de máquina o elemento es en el cual va a ser utilizado el rodamiento que tenemos que seleccionar. Pongamos como que sea esta franja acá: motores eléctricos, sopladores industriales, máquinas industriales en general, entre 20 y 30.000 duración de diseño L10 en horas. Entonces, 30.000 horas. Supongamos que necesitamos un rodamiento que esté en esa franja, 30.000 horas de duración. Entonces, esa va a ser nuestra duración de diseño, 30.000 horas. Entonces, ¿cómo determinamos la duración? Las revoluciones. Tenemos las 30.000 horas. Sabemos que va a trabajar moviéndose a 600 revoluciones por minuto. Esa va a ser la velocidad de trabajo, de rotación. Bueno, sabemos que 60 minutos es una hora para reducir las unidades de tiempo en minuto-hora. Y nos queda revoluciones. O sea, todo esto nos da 1,08 por 10 a la 9 revoluciones. Es decir, 100.800.000 revoluciones. Eso es lo que va a soportar o la duración de diseño de este rodamiento. 100 millones de revoluciones. Supongamos que dice que en un minuto realiza 600 revoluciones y que esté prendida, no sé, 8 horas por día. Bueno, habría que llevar las horas a minutos, son 8C por 8, 4.800 por las 600, y bueno, y dividir 100.800.000 revoluciones, dividido ese número, y nos va a dar la cantidad de horas de vida útil que va a tener ese rodamiento, si quisiéramos eso, ¿no? En este caso lo que pide en realidad es determinar la duración de ese rodamiento en revoluciones. Y es 1,08 por 10 a la 9, es decir, 100.800.000 revoluciones. Y después, una vez que tiene eso, lo que hace es muy sencillo, ¿no? Va a la expresión esta que vimos recién, esta de acá arriba, la 14.3, que surge de hacer el análisis que veíamos, la relación entre la carga aplicada y la duración, que daba la carga dinámica básica. Entonces, vamos y calculamos. Ahora tenemos todos los elementos para calcular eso. Veamos cómo lo calculamos. Acá C va a ser 650 por 650, que era P sub D, la carga de diseño, en libras, por 1,08 por 10 a la 9, sobre 10 a la 6, 1 a la 3, era, digamos, esto por tema unidades, ¿sí? No, para que nos den en libras. Esto es elevado a un tercio. Y esta expresión acá.
esta. O sea, acá serían 650 por LD, 108 por 10 a la 9, dividido 10 a la 6, presentarnos así, 1 dividido 3, que es K para rodamientos con esfera. Y sacamos C, que es la carga dinámica básica. Ahí está. Este valor es el que normalmente aparece después en las tablas. Y que los fabricantes lo sacan para cada rodamiento y determinado valor de revoluciones, etc. Y sacan las cargas dinámicas básicas para cada rodamiento. Bueno, acá hay algo interesante, muy sencillo, que es lo siguiente. Para facilitar capacidad de carga dinámica básica, para facilitar los cálculos, algunos fabricantes proporcionan gráficas, ¿sí?, o tablas de factores de duración y factores de velocidad que hacen innecesario el cálculo, claro, directamente, digamos, uniendo estos valores, podemos sacar o obtener directamente los valores de carga nominal básica, etc. Dice, observe que la vida nominal de 1.000.000 de revoluciones es la de un eje que girara a 33,03 o 33 un tercio de RPM durante 500 horas. Si la velocidad real a la duración deseada son distintas de esos dos valores, se puede determinar un factor de velocidad Fn y un factor de duración Fl con gráficas como la de la figura 1412, que ya la vemos. Estos factores incluyen la relación entre carga y duración de la ecuación, la capacidad de carga dinámica básica para que un rodamiento soporte una carga de diseño como la solicitada. ¿Qué quiere decir esto? A ver, veamos un problemita. Creo que acá hay un problemita con números. Ahí lo vamos a ver bien cómo utilizamos estos gráficos. Selección. Acá está. Este problema. Bueno. Si se resolviera el problema modelo 14.2 con las gráficas de la figura 14.2, el resultado sería el siguiente. Nosotros queremos corregir a través de un factor Fn de velocidad y un factor de duración, Fl, queremos corregir las condiciones de carga. En vez de hacer el cálculo que hicimos recién, directamente con esos factores nos corrigen el valor que sale en tabla y nos da un valor que seguramente es muy aproximado al que nos da la misma. Por ejemplo, para 600 revoluciones, como el problema anterior, es decir, supongamos que tenemos un rodamiento que nos da las características para 500 revoluciones, dijimos, y para 33,5 revoluciones, y nosotros lo queremos corregir para las condiciones estas. Entonces veamos aquí cuáles son los datos. No me acuerdo de memoria. A ver acá. Observe, la vida nominal de 1.000.000 de revoluciones es la de un eje que girara a
33,1 de revoluciones durante 500 horas. Si la velocidad real o la duración deseada son distintas de esos valores, se puede determinar un factor de corrección Fn y un factor de corrección Fl, ¿sí? Con gráfica como la de la figura. Estos factores incluyen la relación entre carga y duración de carga. Entonces, por ejemplo, acá dijimos cuáles son las condiciones que queremos: 33,3 revoluciones y 500 horas. En realidad, lo que nos piden es determinar, esas son las condiciones de laboratorio. Lo que nos piden es determinar para 600 revoluciones y 30.000 horas, cuál sería la carga dinámica básica que soporta ese rodamiento. Entonces, hacemos eso. Nos vamos acá, son 600 RPM y 30.000. Esas son las cosas que tenemos que corregir. Corregimos Fn, la velocidad 600 RPM, acá tenemos 500, 600. El coeficiente acá abajo sería 0,3, 10, no, 0,3, 20, 40, 60, 80, perdón, 600 acá. 0,380, por ahí. 0,380 sería el factor Fn de corrección para 600 RPM, que no está escrito acá, pero sería en esto: 500, 600, 700, 800, 900.000. Serían para este acá. El coeficiente 0,4, acá 0,3, sería 0,380 más o menos. Y la corrección que hacemos en duración, teníamos 30.000 horas. Acá tenemos 20.000, 50.000, entonces sería 20.000, 30, 40, 50. Serían estas las 30.000. El coeficiente sería 3,20, 40, 60, 80, 90. 3,9 aproximadamente. Entonces, con esos factores, tenemos la carga, tenemos los dos factores de correcciones, el Fl sobre Fn, multiplicamos por la carga y nos da la carga dinámica base. Eso es lo que seguramente he hecho. Ahí está. La corrección 0,381 para 600 RPM, corrección de velocidad, y corrección para duración 30.000 horas, 3,90. ¿Cómo determinamos la carga dinámica base? Los 650, que es para la carga PD de diseño, por el 3,9, que es el factor de corrección por la duración, dividido el 0,381, y eso nos da 6.654. 6.654, 6.670, debería ser. No lo tengo acá ese rodamiento, pero sería el valor que buscaba.
utilizando Abaco. Directamente sacamos los factores de corrección del Abaco y ya está. Bueno, tendríamos que seguir, y esto lo dejamos para la clase que viene, porque esto es lo más importante. Ahora, ¿cómo seleccionamos un rodamiento que soporta cargas radiales? ¿Y cómo seleccionamos un rodamiento que soporta cargas radiales y axiales simultáneamente? ¿Mm? Entonces, acá está el procedimiento. En base a lo que hemos visto y a las tablas que hemos visto, hay una serie de pasos para determinar justamente, para seleccionar los rodamientos que existen, por lo menos del fabricante que nos da la tabla, cuál es el que más o mejor se adecua a nuestra aplicación. Eso es lo que tendremos que ver, el procedimiento, que es muy sencillo, son 10 pasos y tal, y después un problema de aplicación, que un poco, si este tema sale en el examen, es lo que se pide normalmente, un problema de aplicación directo, que no es nada del otro mundo. Bueno, quedamos así, lo dejamos acá y arrancamos la clase que viene entonces con selección de rodamientos, sometido a cargas radiales y sometido a cargas mixtas. ¿Están de acuerdo? Bueno, y disculpen la demora, che, hoy se me dieron todas, pero bueno, ya estamos. ¿Mm? Aquí, profe, pasa. Perfecto, nos hemos quedado sin audio. Nos vemos, que tengan buena semana y estamos en contacto por cualquier cosa. ¿Mm? Bueno, profe, nos vemos Bueno, igualmente. antes de retirarse,